dicho popular que dice, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y esto fue lo que Twitter hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando censuró 2 de sus mensajes publicados en esta red social, lo que desató la furia de Trump. A raíz de eso, el pasado 29 de mayo, el mandatario estadounidense firmó una orden presidencial con el objetivo de establecer un organismo estatal para vigilar y castigar a las empresas Twitter, Facebook, Google e Instagram, que decidan limitar su discurso xenofóbico y de odio a través de sus plataformas. Eso sí, si esos mismos contenidos de amenazas son publicados en contra de gobiernos o personalidades políticas no afines a Occidente, pasan desapercibidos por la política editorial de estas redes sociales e incluso me atrevería a decir que hasta ayudan a masificarlo y viralizarlo. Cierran hasta cuentas sin justificación alguna, como en el caso de Venezuela y Nicaragua. Pero en fin, este hecho de los 2 mensajes de Trump revivió un debate en la opinión pública sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y el contenido que difunden y cómo éstas influyen en la política interna de los países. Diversos gobiernos asediados por Estados Unidos y Occidente han denunciado durante años la utilización de Facebook, Twitter e Instagram para lograr sus objetivos políticos favorables a sus intereses geoeconómicos y geopolíticos. Ahora, Donald Trump, cuando se le revierte sus mismas prácticas, busca controlar Internet. Muy peligroso en tiempo de elecciones presidenciales en ese país, cuando se ha demostrado cómo esta herramienta puede volver a llevarlo al poder, como ocurrió la primera vez, utilizando la técnica de la Big Data para su propósito, violando el derecho a la privacidad de los usuarios, usando información confidencial para segmentar a la población. ¿Qué objetivos persigue Donald Trump con la implementación de esta orden ejecutiva? ¿Por qué antes no era necesaria una regulación de las redes sociales y ahora sí? Este decreto presidencial pone en peligro el derecho a la libertad de expresión, el juego de trono de Donald Trump versus las redes sociales. Pongamos el punto en la I. El pasado 26 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, denunció un fraude electoral en su contra en el estado de California, en caso de ser aplicado el voto por correo, sin presentar evidencia que lo sustente. No hay manera, cero, de que las boletas de voto por correo sean menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones serán robados, las boletas serán falsificadas e incluso impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente. El gobernador de California está enviando boletas a millones de personas, cualquiera que viva en el estado, sin importar quiénes son o cómo llegaron allí. Recibirán una. Esto será seguido por profesionales diciéndole a toda esta gente que voten, muchos de los cuales nunca han pensado en votar antes, cómo y por quién. Esta será una elección amañada. No puede ser. La compañía Twitter, en el marco de la implementación de la política fact-checking para evitar la propagación de fake news, en la plataforma tecnológica calificó el Twitter del mandatario estadounidense como una información potencialmente engañosa sobre el proceso de votación. Inmediatamente, Trump rechazó esta nueva política de verificación con el siguiente tuit. Twitter está interfiriendo ahora en las elecciones presidenciales de 2020. Dicen que mi declaración sobre el voto por correo, que conducirá a la corrupción y al fraude masivo, es incorrecta, basándose en la verificación de hechos de noticias falsas de CNN y Washington Post. Twitter está sofocando por completo la libertad de expresión y yo, como presidente, no voy a permitir que suceda. El 28 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva donde ordena a su gabinete ejecutivo estudiar las vías legales para modificar el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que exime a plataformas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, entre otras, de la responsabilidad del contenido publicado por sus usuarios. We're here today to defend free speech from one of the gravest dangers it has faced in American history, frankly. And a small handful of powerful social media monopolies controls a vast portion of all public and private communications in the United States and had unchecked power to censor, restrict, edit, shape, hide, alter virtually any form of communication between private citizens or large public audiences. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress, edit, blacklist, shadow, ban are editorial decisions, pure and simple. They're editorial decisions. What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activity. Posteriormente, el presidente y fundador de la empresa Facebook fijó su posición ante la orden ejecutiva de Donald Trump. I don't think that Facebook or internet platforms in general should be arbiters of truth. I think that's a kind of a dangerous line to get down to in terms of deciding what is true and what isn't. El 29 de mayo, tras 4 días consecutivos de protestas en todo el país en las principales ciudades de Estados Unidos en rechazo a la violencia racial y por la justicia del afroamericano George Floyd, quien murió asfixiado por parte de un policía blanco, el jefe de Estado Donald Trump respondió a las manifestaciones con un toque de queda y el despliegue de la Guardia Nacional. Además, amenazó con disparar a los manifestantes a través de sus redes sociales. Estos rufianes están deshonrando el recuerdo de George Floyd y no permitiré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que los militares están con él para lo que necesite, cualquier dificultad, y así asumiremos el control, pero cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos. La compañía Twitter ocultó la amenaza del jefe de Estado estadounidense por incumplir las reglas relativas a glorificar la violencia. Al contrario, la compañía de Facebook se negó a poner límites al discurso de odio de Trump. Cientos de empleados de Facebook iniciaron una huelga digital a favor de la lucha por los derechos civiles de las comunidades afroamericanas. Trump se incomodó, se enojó, porque en estos meses, por la primera vez, Twitter respondió y colocó una advertencia en 2 de los tweets de Trump, porque eran tweets de violencia, promoviendo la violencia, la supremacía blanca, la ignorancia y el racismo. Entonces, Trump trató de invertir quién es el víctima, quién es el victimario. Entonces, él fue que gritó que él era víctima de la censura. Entonces pasó esa orden ejecutiva tratando de decir que él y los republicanos, los que más dominan los medios, los grandes medios, eran las víctimas de esa censura. Con la firma de este decreto presidencial, Donald Trump sería el primer presidente de Estados Unidos en modificar el artículo 230 de la Ley de Decencia Comunicacional aprobada en 1996 por el expresidente Bill Clinton. Desde la bancada demócrata aseguran que la medida tiene por objeto instalar una policía política de las redes para proteger su discurso, que ha sido denunciado por diversos sectores como promotor del odio y la xenofobia. Sí, el país está muy dividido y hay muchos componentes de la sociedad que odian a Trump. Entienden que él es muy culpable de los 3 millones y pico de casos del coronavirus, que él es un racista, que no lo esconde. Entonces, hasta grandes secciones de la clase dominante están girando contra él, incluyendo los generales. Vimos el libro de John Bolton. Entonces, muchos que eran aliados de él, ahora que el banco se está hundiendo, ellos están brincando para salvarse y ellos quieren abandonar a Trump. Esa es la gran ironía. Los que más dominan los grandes medios ahora están jugando el papel de víctima. No hay nadie en el mundo que ha salido más en los grandes medios, en Fox y en otros, que Donald Trump.
y ahora él quiere decir que él es el censurado. Quienes son los censurados son las fuerzas de liberación, los movimientos sociales, Black Lives Matter, porque siempre los grandes medios dominan el discurso cotidiano y no dejan que haya de verdad libertad de prensa, que haya otras opiniones antiimperialistas, antirracistas. Entonces los que tienen el monopolio sobre los medios ahora están pintándose de víctimas. Durante las elecciones presidenciales de 2016, los medios de comunicación tradicionales daban por ganadora a Hillary Clinton como presidente de los Estados Unidos, ignorando las encuestas en redes sociales importantes como Facebook que daban a Donald Trump como vencedor. En la historia del país norteamericano, el candidato que acumulara más horas de propaganda resultaba electo como jefe de la Casa Blanca. No obstante, Trump rompió el paradigma al ser el único candidato al invertir $10 millones en propaganda en los medios de comunicación, un monto mínimo en comparación al monto invertido por Hillary Clinton de $27 millones. Especialistas aseguran que Donald Trump generó tanto contenido a través de las plataformas tecnológicas de Google, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y Vines, que en caso de medirlo en conversión sociales, estos acumularían 1.200 años hablando acerca de Trump. Con la aplicación del denominado Proyecto Álamo, el equipo de Donald Trump aplicó la técnica de Big Data para recolectar información y preferencias de la ciudadanía e inundarla de propaganda. Con esta técnica, el mandatario logró reunir a 14 millones de votantes indecisos, en su mayoría la población blanca descontenta con la mala gestión de Barack Obama durante la crisis financiera de 2008. La compañía británica Cambridge Analytica, la misma que estuvo detrás de la victoria a favor del Brexit, ayudó en la campaña entregando al equipo político de Donald Trump los perfiles psicológicos de más de 200 millones de estadounidenses, además de atraer a los electores con mensajes xenofóbicos sobre el Estado Islámico, la globalización, establishment, migrantes y medios de comunicación digitales. El equipo de campaña de la supresión de votos minaron la imagen de la candidata Hillary Clinton, sembrando mensajes en las redes dirigidos a minar la confianza de la ex candidata demócrata ante el sector de la población de blancos liberales idealistas, afroamericanos y mujeres jóvenes, quienes se quedaron en casa. Hay una gran doble estándar aquí en el llamado mejor país del mundo, en el llamado país de la democracia. Cada rato Twitter y otras redes sociales censuran a dirigentes bolivarianos, nicaragüenses, cubanos, venezolanos. Irán, el Estado de Irán no tiene el derecho, como parte de las sanciones, el bloqueo. Es un bloqueo económico, político, informativo, es un bloqueo de todas las formas. El Estado iraní no tiene derecho a accesar a YouTube, a Facebook, a Google. Entonces, ellos han tenido que inventar sus propios medios y noticieros para poder salir. Entonces, eso es la gran ironía, que sí la censura existe 100%. Estamos hablando de grandes medios controlados por los multimillonarios. En inglés decimos billionaires, porque ya no son millonarios, son billionaires. Ellos son los que controlan a MSNBC, Fox y CNN. Entonces, la ironía que alguien que vale unos $4,000 millones como Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, ahora está llorando y quejándose que él es el víctima. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, diversos sectores tecnológicos han presentado un avance sin precedentes en el ámbito tecnológico, generando diversos beneficios para la humanidad. Sin embargo, esto también ha provocado una sofisticación de la guerra, la cual se ha denominado guerra de alta tecnología, o mejor conocida como la Guerra Fría 2.0. 5G se trata del futuro de la tecnología y el Internet.
ellos están viendo que dentro de unos años vamos a tener carros sin choferes, que ciudades enteras van a estar con conexiones tan fuertes que se puede encontrar internet en cualquier esquina. Entonces, si China está avanzando su programa de 5G, estamos hablando de ganancias de un mercado de trillones y trillones de dólares. No millones, no billones, sino trillones, trillions. Entonces, si China tiene cualquier ventaja, el imperio moribundo que se está ya muriendo, los Estados Unidos, está buscando cualquier pretexto, cualquier ventaja militar, económico, política, diplomática, para tratar de frenar el avance tecnológico de China. Guerra de alta tecnología o guerra fría tecnológica es conocida como la lucha por el liderazgo de las patentes sobre los avances tecnológicos y científicos como la inteligencia artificial, robótica y especialmente la salud. Con la implementación de la guerra de aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las sanciones contra la compañía Huawei, Washington busca apoderarse del mercado tecnológico y financiero desarrollado por China, y con esto el desarrollo tecnológico para chantajear a los países en desarrollo. Los Estados Unidos, comenzando con Obama, hace apenas 5 años, Obama llamó para el famoso Pivot Towards Asia, un giro hacia Asia. Supuestamente iban a dejar el Medio Oriente como su principal entrada a los mercados del mundo, y tuvieron ese giro hacia China y Japón y Corea. Y parte de eso fue controlar y patrullar los mares chinos. Entonces hay 400 bases militares gringos que tienen un cerco alrededor de China como una forma de intimidar, de controlar, de espantar a China. El poder militar de los Estados Unidos llega a ser más grande, la capacidad, el poder y el presupuesto más grande que los otros primeros 11 estados y su militar en el mundo. O sea, todavía los Estados Unidos, a pesar de que su poder está en declino, está cayendo, ellos siguen teniendo un monopolio militar sobre el mundo, con unos 1,000 bases militares esparcidos por el mundo, en Asia, el Medio Oriente, en América Latina, en África, en Europa. Entonces ellos no quieren soltar su poder. Con la implementación de la tecnología 5G, China ha cambiado la matriz productiva hacia la economía high-tech, convirtiéndose en el pionero en el ámbito de telecomunicaciones, desarrollo de software, energías renovables, entre otras. Desde Estados Unidos ha iniciado una campaña de boicot permanente contra la empresa Huawei para evitar la propagación y masificación de esta tecnología, que podría representar una nueva forma de interconexión y modernización de los pueblos frente al supuesto progreso estadounidense. Ellos tienen miedo ahora del libre mercado porque ellos van perdiendo. Y eso fue lo que estamos viendo esta semana en la Inglaterra. Hay un gran debate del 5G, y si las corporaciones como Huawei y otras corporaciones chinas tienen el derecho de desarrollar el 5G, porque van a ser corporaciones chinas y no corporaciones norteamericanas o ingleses. Entonces de ahí que viene esa gran guerra y campaña. Aquí en los noticieros es una campaña de 24 horas al día contra China. Entonces están utilizando el pretexto de Hong Kong, el pretexto de los Uyghurs, de las otras naciones musulmanes y diversas de China, porque China es un país bastante grande con diversas nacionalidades y lenguajes. Ellos están fingiendo que a ellos les importa de verdad los derechos humanos de esos pueblos dentro de China, para tener un pretexto para seguir militarizando el océano al sur de China y los otros mares cerca de China, donde pasa un 60% del comercio global. Por un lado, Donald Trump no descansará hasta llevar al Congreso de Estados Unidos su propuesta de modificación de la ley para controlar el Internet.
Esta propuesta hasta ahora no ha sido aceptada por el Congreso estadounidense, que se muestra reticente ante esta iniciativa que atenta, según ellos, contra la libertad de expresión. Claro, pero la libertad de expresión hecha a su medida. Y por otro lado, la competencia tecnológica, porque si China continúa desarrollando su tecnología 5G, lo que implica una nueva forma de comunicarse en el mundo y con el no control de las redes sociales, Estados Unidos estaría perdiendo terreno sobre las comunicaciones y esto para ellos es grave. Quien domina el Internet, domina la información, el conocimiento y en consecuencia domina el mundo. Y para que Estados Unidos lo logre, necesita impedir el avance tecnológico de los contrarios y asumir la hegemonía. ¿Logrará Estados Unidos su cometido? Pusimos el punto en la I.